señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeos. Es el último programa de esta semana, ¿verdad? Y termina la semana con muchísimos acontecimientos nacionales e internacionales. Así es, pero bueno, primero nosotros tenemos pautado, tenemos en agenda hoy al doctor Guido Gómez Mazara, el presidente del Indotel. No ha llegado todavía y este programa es en vivo, ¿verdad? Entonces, Guido está muy activo en la institución. Desde que llegó allí está corrigiendo muchos entuertos y encaminando una serie de iniciativas que son muy positivas y eran esperables. De manera que esos temas, por supuesto que son temas a abordar con él o sin él, porque de todas maneras son temas de actualidad y que tienen que ver mucho con el desempeño institucional de las comunicaciones o las telecomunicaciones. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, nos tuvimos que ir a pausa antes de tiempo, pero bien. Decíamos que teníamos a Guido Gómez pautado para el día de hoy. Vamos a ver si el tiempo y las premuras con que él se está manejando la institución y la hora que es muy difícil. Cuando ya tú estás en la institución, salir a mediodía no es fácil, por los tapones y demás. Iba a decir que él tiene pautado una rueda de prensa para el domingo para anunciar el plan de conectividad de internet en la región sur. Este evento va a ser en San Juan a las 10 de la mañana con la presencia del presidente Luis Abinader. Y él Guido ha estado viajando justamente para la frontera, no solamente con la preparación de estos temas, sino con otro que es de preocupación de hace mucho tiempo, que es la penetración de las señales de las emisoras haitianas en el territorio nacional, especialmente en el área de la frontera. Las áreas de la frontera se oyen mucho. Se oyen las de allá y entonces por lo tanto se choca.
y bloquean las de aquí. bloquean las señales de aquí. Entonces, o sea, ellos se meten aquí y nosotros, para los fines, no tenemos la posibilidad en términos técnicos de oírnos con la calidad o con la eficiencia del lugar. Y entonces se está trabajando en esos temas, como también se está trabajando en el tema de la conexión del servicio de internet en los destacamentos policiales. No sé por dónde anda ese número ya, pero ya va bastante alto. Y el otro es el bloqueo de las señales para que los delincuentes alojados en las cárceles no hagan o sigan haciendo de las suyas desde allí, en perjuicio de los incautos, ¿verdad? De los ciudadanos. Haciendo muchas travesuras y planificando cosas desde la cárcel. Así es. Se ha estado trabajando en todas esas cosas. Y es un proyecto muy importante que yo no sé por qué otras administraciones del Indotel no querían ver las cosas como las ha visto Guido o no querían empantalonarse como lo ha hecho Guido. Que me refiero al contrato que tiene todavía, creo que debe estar para los fines, porque la compra del edificio, que es de lo que quiero referir. Oye, Guido decir que parece que siempre tenía un pacto con alguien en especial, porque otros habían intentado romper ese contrato y no habían podido. Sí, pero no habían podido en el fondo porque no querían. Porque no, la voluntad. La voluntad faltó. Y la decisión. Y hay cosas que toman voluntades, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, realmente Guido, sin embargo, se ha pantalonado y vio los perjuicios que esto significaba para el país y para los dominicanos, el que se esté pagando $100,000 mensuales por el arrendamiento de un edificio que ni siquiera completo era, porque tiene la quinta planta al servicio del dueño, y que además no tiene las disponibilidades de parqueo requeridas. Hay que hacer otro contrato por parqueo. Entonces había que contratar o subcontratar esos servicios en las colindancias, las vecindades, y bueno, eran gastos adicionales, lo cual subía mucho más los montos que tenía que disponer el Indotel año por año, durante, no sé si 25 años, qué sé yo cuántos años, pero más de una veintena de años. Y nadie resolvía esto. Entonces, sangrando la economía del país o los recursos públicos en un alquiler. Esa práctica, ese gustico, de eso se trata, le gustó, lo cogieron otros titulares de otras distintas instituciones, ministros y directores, que todavía al día de hoy, desde administraciones anteriores, y todavía al día de hoy, tienen edificios alquilados, pagando muchísimo dinero, pudiendo haber resuelto esto de otra manera, adquiriendo un edificio propio. Y a veces los contratan por unos alquileres que con eso tú haces 4 o 5 edificios. Claro, gracias el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene cerca del Banco de Reserva, ahí la 27 de febrero, un edificio alquilado por todos los millones de pesos del mundo, pudiendo construir un edificio. O no construir, adquirir un edificio, porque construir un edificio, de hecho el Indotel tiene un hoyo, un solar, que es un hueco que hay en la 27 de febrero, cerca de ahí, colindante con ese local del Ministerio de Industria y Comercio. Y desde la administración del doctor José Rafael Vargas, nuestro querido amigo, y entonces se entendía que no que la inversión no correspondía, sino que en lo que se construía un edificio se iba a perder mucho tiempo y iba a crearle problemas institucionales al Indotel. Pero el asunto es comprar entonces un edificio. O si se hubiera mandado a hacer de todas maneras en el tiempo, hace años ya, que estuviera funcionando y que si hubiese el Estado ahorrado mucho dinero con qué comprar otro o varios edificios. Un constructor, que es un lector asiduo mío, es un constructor
una vez me escribió justamente para criticar esa política que tenían muchos funcionarios. ¿Y que tienen? Que tenían o siguen teniendo muchos funcionarios ese facilismo de, en vez de construir o comprar un edificio propio, que le quede ahí como un activo al Estado. Claro. O a cualquiera de las instituciones del Estado que se disponga a comprar un edificio. Me hacía algunos cálculos allí y decía realmente cómo se podía resolver, con cuánto se podía resolver, y sin embargo lo que esto en términos de alquiler le significaba al Estado. Y es verdad, esa práctica la han estado llevando a cabo muchísimos titulares de instituciones desde hace varios gobiernos para acá. Y otros que han llegado con una prédica de transparencia, de no corrupción y de muchísimas cosas, se han enganchado en esa guagua. Ya que veo en el fondo aquel telón verde, que no es el telón de la Fuerza del Pueblo, sino es el telón de la Marcha Verde. Sí. Yo recuerdo que varios protagonistas de esos tiempos de Marcha Verde eran abanderados de la transparencia y, por supuesto, críticos de la corrupción. Ácidos críticos. Ácidos críticos de la corrupción y de las cosas mal hechas desde el desempeño público. Y qué óptica o qué visión tan diferente han tenido. Que tú decías por la óptica. No, bueno, era casi para caer por ahí, pero hay otra. Pero el asunto tenía que ver con la vista, el daltonismo que le dio alguna. Ha cambiado los colores. Que le ha invadido a varios, a ciertos Bartolomé. Sí. ¿Verdad? Entonces, por Dios. Y todavía eso se mantiene. Y además algunos lo defienden. Sí, no solamente se mantiene, han surgido nuevas contrataciones, nuevos alquileres. Entonces, yo no sé, pero el presidente de la República debió haber bajado, sin que uno quiera trazar pautas a esos niveles, pero debió haber bajado una línea en ese sentido, prohibido. Me hubiese gustado, por ejemplo, un decreto, como una forma de preservación de la imagen, un decreto prohibiendo el alquiler, salvo un caso de fuerza mayor que tuviera que ser autorizado, que en su defecto tuviera que ser autorizado por la propia presidencia de la República, en última instancia, por una forma de cortarle el paso a esas prácticas de funcionarios para alquilar, que no es de manera gratuita, porque tú puedes estar seguro que algún peaje dejan y a alguien le dejan esos alquileres. Incluso hay funcionarios que le han dicho a familiares o relacionados, mira, tal inmueble, prepáralo, que lo vamos a alquilar. Entonces, claro, no, es un beneficio, olvídate. Claro. Un beneficio que a alguien le deja y hay una excusa, bueno, se necesitaba. Y, bueno, no ha sido el caso en esta gestión reciente, creo que apenas unos 5 meses, de Guido Gómez Mazara, que se dispuso y se propuso, y así lo ha hecho, la adquisición de un nuevo edificio para alojar las oficinas y las funciones del Indotel. Se puso el precio, en tanto tiempo debe recuperarse la inversión, aunque el precio o la inversión y el monto que se anunció no es que cueste exactamente esa suma el edificio, sino el edificio está todavía con detalles por terminar. Falta las terminaciones, falta la terminación, pero además el equipamiento. Sí, el equipamiento. Entonces, la preparación y equipamiento. Para dejarlo como un papel de música ya, para que funcione debidamente, se requieren unos recursos adicionales y entonces en ese proceso se está. Pero en un tiempecito que no creo que pase de un año, ya porque se está en esa etapa de terminación y de equipamiento. Ese es un activo que le va a quedar al Estado y no como el caso de los alquileres, que es un pasivo permanente. Pero claro, van a estar permanentemente, fíjate, ya tiene más de 20, 25 años alquilándose aquello. Sí. Y tú sabes los edificios que se hubieran comprado con eso.
Entonces, Así es. es una barbaridad. Entonces, esa política no solamente que debe ser descontinuada, como política de Estado debe ser prohibida. Yo Debe creo ser que- prohibida para que esas licencias que tienen a veces algunos titulares que han tenido, porque eso es como endémico, eso no es de que el partido tal o el gobierno No, tal, todos han caído en esa práctica. ha habido gente de todos los gobiernos que han caído en esas prácticas, y que todavía eso se esté dando a esta altura de juego, y de manera alegre, y que además de manera también irresponsable algunas instancias defiendan eso, como yo vi, y fue muy penoso, ver al director, al titular de compra y contrataciones, defender esa barbaridad. Yo no sé por qué cosa, pero él estaba defendiendo eso. Sí. Que no, que el tiempo, lo que se construye un edificio y en lo que se equipa, entonces hay un tiempo. No, hombre, no es que eso no es excusa. Ah, Cómprese un edificio ya hecho. Sí. Que Tú nada sabes- más haya que equiparlo y acondicionarlo. Tú sabes que a veces se dice eso, pero no se piensa, por ejemplo, en la era del jefe, en el caso del servicio exterior, todas las embajadas dominicanas tenían casas propias, Sí. algunas de las cuales fueron vendidas de manera escrupulosa y barata, caso de lo que era el territorio, la ubicación de la embajada nuestra en España, que era con todos los poderes, aquella edificación suntuosa. Y hoy a veces se alquilan o se dejaron deteriorar algunas, como la de Washington, que se ha deteriorado, que hoy cuesta más repararla que comprar otra, pero se ha recurrido al expediente de alquilar locales, y yo no sé si eso está resultando más costoso. Pero claro que tiene que resultar más costoso. Además, el jefe tenía sus cosas, era comparonísimo. Sí, sí. Y manejaba la imagen. No, todos los 27 de febrero esas embajadas tenían que hacer una fiesta por todo lo alto. Claro. Y después, por cuestiones de planes equivocados de economía, ¿verdad? Las embajadas, o diríamos los gobiernos, no pusieron la atención especial y no comprendieron esa necesidad de tener sus locales propios, Claro, claro. que son el territorio para los fines en estos casos del territorio de la República Dominicana. Obviamente. Y que es lo que simboliza la diplomacia, realmente la mejor imagen, la mejor representación, la eficiencia, la alta calidad en lo propio, para mantener el orgullo en alto. Entonces, eso diríamos que es elemental. Y, sin embargo, no solamente esa parte, sino después se dejó caer hasta el tema de el asunto de los salarios, Sí, y las dotaciones. las dotaciones, se dejó caer esas Se ha cosas venido a menos. a unos niveles que no tenían muchas veces los representantes, los diplomáticos, especialmente los embajadores, no tenían las condiciones para poder reciprocar el tratamiento que tenían otras embajadas u otros colegas con ellos en términos de fiesta o festivos o de atenciones, diríamoslo así, atenciones con ellos, no podían reciprocar porque ¿con qué dinero? No, Tenían no. que hacerlo con recursos propios. Sí. Tú sabes que por eso, precisamente, dado los costos, los gastos que había que incurrir muchas veces, tú sabes que por eso, por ejemplo, por lo menos en los tiempos del doctor Balaguer, los 12 años, la representación o el titular como embajador, jefe de misión sí. en Washington, era generalmente un empresario poderoso en cuarto, que pudiera pagar de su cartera o de su bolsillo los gastos en que tenía que incurrir la embajada. Eso hacía que algunos no representaran al país, sino ciertos intereses particulares. Claro. Entonces, imagínate, le ponían en bandeja de plata al representante de esos intereses privados que podían pagar el costo que significaba ser embajador en Washington y representar al Estado Dominicano. Por ahí pasaron muchos nombres sonoros, pero fue por eso. Obviamente. Nombres sonoros. Después han venido otras personas que han representado muy bien, no ha habido que, no han tenido que representar intereses, sino los dominicanos, y muchos de ellos lo han hecho muy bien. El caso de Aníbal de Castro,
el Flavio Darío Espinal Flavio Darío. y otros, Sí, sí. que no son tantos, porque la No, mayoría no. han sido representantes de sectores económicos. Sí, sí. Ha habido, bueno, en los últimos años algunos que otros, pero en sentido general estamos teniendo varias fallas en esa área. Claro, varias fallas, pero sobre todo eso de que fueran representantes de sectores económicos allí, diríamos, tenían oportunidad hasta para hacer lobbyismo para sus propias empresas o sus propios negocios. Obviamente. Y descuidar las tareas propiamente de representación y de defensa de los intereses nacionales, o promover las iniciativas nacionales, los mercados para los productos nacionales, todo ese tipo de cosas. No había tiempo para eso, Así es. ni condiciones para eso. Entonces, no estábamos de la mejor manera representados en esos tiempos. No. De manera que, por eso, qué bueno que se ha ido mejorando en sentido general la dotación de las representaciones dominicanas, no así necesariamente en cuanto a la política de adquirir locales apropiados. Locales, sí. Decentes. Locales apropiados. Amueblados correctamente. También. Porque muchas veces se dice, bueno, que la posición, muchas veces la posición la hace el hombre, en función de su capacidad, de su talento, pero hay personas que llegan a un sitio y dicen, no, pero yo no voy a trabajar en esas condiciones, y mandan a resolverlo todo y a cambiarlo todo. No cambiarlo por cambiar, sino porque realmente tienen, diríamos, unas capacidades y unas condiciones que no aceptan trabajar con esas mediocridades o esas mezquindades que no nos representan debidamente. Tú sabes que me conversó un viejo diplomático dominicano que empezó su carrera después de muerto el jefe. Y él me contó que a él lo nombraron jefe de misión en Guatemala. Y un día estaban los hijos de él jugando en el patio. Y le dice, tenga cuidado con esa pelota, que esa mesa, porque la embajada tenía no solamente casa propia, sino que tenía un mobiliario. Dice, si ustedes rompen esa mesa, 3 salarios míos no dan para pagar. Porque era una mesa de luz. Claro. De luz porque todo era de primera. Claro. Pero tú sabes que hay gente que llegan a las posiciones, que todo lo que está ahí, no importa que no sirva, le da lo mismo. Sí, sí. Entonces yo creo que influye mucho en las condiciones que tiene la persona para desempeñar las posiciones, que no debe ser esta posición para esta persona, no. Esta persona para esta posición en función de las condiciones. Y que tenga criterio, que tenga los talentos, que tenga las capacidades y sobre todo las responsabilidades. Las responsabilidades. Porque hay gente que realmente cargan pesado y asumen sus posiciones en un momento determinado. Así es. Ya no solo en el plano interno, cuando tenga que echar los pleitos que hay que echar para las instituciones. No es fácil por aquellos choques, aquellos cortocircuitos que se dan entre titulares de instituciones o entre las funciones y políticas de una institución y otra, cuando hay invasión de funciones, cuando uno se mete en el territorio de otro. Entonces, se dan muchas situaciones, eso es en el plano local, pero después también, en el caso de la diplomacia, lo que tiene que ver con la defensa de los intereses nuestros en el plano internacional, hay que embrujarse muchas veces con intereses bastante pesados que quieren... Y sobre todo a veces con representaciones diplomáticas bien dotadas, con equipos bien entrenados, y nosotros a veces no tenemos... En desventaja. Sí, en desventaja totalmente. Sí, pero bien, mira, tenemos, y vamos abordando mientras tanto en lo que la Chava viene, o en lo que Guido llega, abordando otros temas mientras el tiempo va pasando. Aquí tenemos que por temor a las redadas que se están llevando a cabo en los Estados Unidos, en todo el territorio, se esconden los dominicanos en Nueva York. Dominicanos, mexicanos y todo. El periódico dice los dominicanos, pero todo el que
no huela a... No, en California ha habido los campos están desiertos. y eso, las eso granjas. de todas partes y de todas las nacionalidades. De todo el que esté allí que no tenga los papeles en regla, ya tú sabes, el pie se empolvorosa. Ujú. Entonces dice, miedo a las deportaciones se incrementan, los empleados y los clientes de las bodegas se esfuman. Sí, O sea, se embromó la economía. las barberías, Y las barberías y demás. Y los restaurantes se quedan sin los empleados. sí, empleados. Tanto. Oye, una cosa tremenda. Y sobre todo, Danilo, el ambiente desgarrador que esto provoca, al margen de Sí, lo... se está de la- haciendo muy atropellante. el drama humano que esto produce en muchos casos, que generalmente se dan en este tipo de situaciones, que es de lo que muchas veces con mucha razón se han quejado por algunos malos manejos de autoridades migratorias o auxiliares de las autoridades migratorias, que se le ha pasado la mano o ellos se han pasado de las rayas muchas veces en el trato. Y, por ejemplo, yo vi una escena de una señora que estaba, paran para, la abordan más bien, está en un vehículo de ciertas condiciones, y entonces le dice, mire, si me van a deportar a mi país, déjenme llevar mis niños. Entonces enfocan para atrás, 2 niños dentro del vehículo en la parte trasera. Sí. O sea, esas separaciones Eso es. de la familia que ocurren en muchos sitios por allá, pero que también en algún momento ocurrieron aquí, que es la parte criticable, ¿verdad? Porque en cuanto a que hay que aplicar la ley, las disposiciones de cada país, eso en eso no se puede, para los fines uno meter. Lo que hay es que sí pedir que haya respeto a las reglas de juego, pero también el de respeto a los derechos humanos. Pero déjame decirte... Y ciertas cosas elementales que bordean la sensibilidad y el drama humano. Déjame decirte una cosa, la persecución contra migrantes ilegales se está haciendo especialmente y particularmente contra latinoamericanos. Sí. Porque los inmigrantes ilegales de Serbia, de Bielorrusia, de esos países de Europa del Este, no están siendo perseguidos. Pero entonces, ¿por qué esa focalización? Como aquella vez había ese facilismo, esas facilidades que se dieron, por ejemplo, para los cubanos en su momento. En su cubano. Que ahora todo el mundo, ahora es a todo el mundo. Que eso me creo una cosa, porque si era viéndole a la dictadura comunista, que amparaban a los cubanos, ayer hubo un lío con 1000 y pico de venezolanos que querían entrar a la fuerza por la frontera del Paso, Texas. Y ellos alegaban eso, ayúdennos. Claro, pero aquella vez era una cuestión... De la Guerra Fría. Esto es un tema estrictamente migratorio. Aquella vez, por ejemplo, los tiempos de Fidel Castro eran un asunto estrictamente político. Entonces, fíjate el facilismo para los que se querían ir y desacreditar el régimen. El tema famoso de Marielito, que, Sí, los Marielitos. métase ahí todo, pero eso se parece un poco a lo de que se atribuye, que hicieron los reyes de España cuando cuando Colón venía para acá, que le llenaron un barco, tres carabelas. Sí. Le llenaron 3 carabelas, pero la mayoría, hasta Bueno, prueba en contrario. mira, Había uno que otro sacerdote, pero la mayoría delincuentes. sí, por ejemplo... O los sacerdotes vinieron al segundo viaje. No vino, había 2 Desde el sacerdotes al primero. algunos del primer Pero, viaje. por ejemplo, fíjate, uno que ha terminado siendo un héroe. Los mexicanos no lo consideran así, no le tienen avenida. Hernán Cortés. Hernán Cortés era un delincuente que tenía montones de deudas de juego. Claro. Y en España lo querían matar, por lo cual Exacto. él se subió Entonces contentísimo. fue una limpieza que hicieron los españoles. Entonces, bueno, después Fidel hizo lo mismo, una limpieza, Sí, le mandó muchísimos delincuentes para allá, y sin embargo lo recibieron muy alegre en Estados Unidos. Y aún después se quedó abierto el carril. El grifo se quedó El grifo quedó abierto, y el que logró, uno que en algún momento se fue en un avión, los que se iban en balsa, en muchísimas cosas, los recibían casi como héroes. Entonces, ya esa no es la política, hay otros tiempos, pero en sentido general, el tratamiento con
unos y otros, con los latinos en sentido general, deja mucho que desear. Nosotros como dominicanos, donde hay una comunidad, solamente en Nueva York se entiende que hay más de 200.000 ilegales. Sí, ilegales. Sin contar la población legal, que es bastante abundante. No, varios millones. Allá hay otra república dominicana. Sí, allá, sí. ¿verdad? Entonces, uno no puede defender que se proteja o se apañen cosas de dominicanos que violentaron en un momento determinado las normas de aquel país. Ahora bien, en cuanto a mandarlos para acá, bueno, señor, que los manden en condiciones humanas, porque se critica, decorosas, que no se les maltrate, que no se les separe de la familia, como ocurre muchas veces, como está ocurriendo ahora. Esas son redadas indiscriminadas. Y además que no se politice el tema. Por ejemplo, parecería que hay una campañita especialmente contra el expresidente Obama, que va más allá de Biden, porque esto es a Obama, que fue el presidente primero que Obama. Que Biden. Por ejemplo, a Obama le están atribuyendo que en su presidencia se deportó a más dominicanos que en los gobiernos, se deportó en los últimos 15 años, superando a Biden, a Donald Trump. Dice aquí, para que nos vayamos a la pausa, por ejemplo, que durante la gestión de Obama se deportó a 20.906 dominicanos. Cuando la gestión de Donald Trump se deportó a 8.081 dominicanos. Y en la gestión de Biden a 10.493, para totalizar 39.480 dominicanos. Oye la cantidad de dominicanos. Pero eso de traer por las greñas a Obama en este tiempo, porque por lo menos, como tú me decías ahorita fuera de cámara, por lo menos en la gestión de Obama no se hicieron esas redadas indiscriminadas y de manera grotesca como se han hecho, se han estado haciendo en algunos casos ahora, donde a personas incluso con sus papeles, y eso me recuerda aquí cuando hay algunos haitianos que, porque una cosa y la otra, hay que reconocerlo, que ha habido algún haitiano que en un momento determinado ha tenido su papel y tal, móntese. Eso ha pasado en Puerto Rico con dominicanos que tienen sus papeles. Pasó con un dominicano que se hizo viral aquello, un dominicano esposado con las manos detrás, y él decía, oye, si muestra su licencia, dice, yo tengo mis documentos en mi casa, mire el primer documento que es mi licencia. Si está mostrando una licencia, se supone que esa licencia la sacó ahí. Y si tiene su licencia es porque tiene otros documentos que le dieron la condición para poder sacar este documento. O sea, tenía los otros. Y entonces, ¿por qué darle ese trato y no darle la oportunidad de que pudiera mostrar su documento? Gente con 20 años allí, pero también con su documento. Que recordemos y puntualicemos y subrayemos que la diferencia entre esos dominicanos que entraron ilegal allá, que no tienen su documentación allá, y los de aquí, es que los de allá no tienen la acreditación norteamericana, pero tienen la documentación dominicana. Son dominicanos y tienen papeles. O sea, tienen una identificación, tienen una identidad. No son espectros civiles. Exacto. Son ciudadanos. O muertos civiles para los fines, porque no tienen nombre, no tienen nombre, tienen familia. Están registrados. Tienen un arraigo, están registrados, tienen papeles. Y aunque fuera mojadito llegaran allí, pero llegaron con papeles. Esa es la diferencia, Danilo, con respecto a lo de aquí, que no se sabe cuántos son y dónde están, y además no tienen ni nombre, no tienen nada. Tú sabes que muchos de esos que deportó Obama fueron agarrados casi entrando en el caso de Puerto Rico, en los mismos Estados Unidos. Claro, agarrados casi flagrante, pero no como ahora, que ya quitó una dispensa que daba, o una especie de contén que había puesto el presidente Biden, de que no se entraran a las iglesias, a los colegios, a las escuelas,
Y la compuerta la abrió el presidente Trump. No, entren todos. Sí, y donde quiera. Y donde quiera. Y entonces, como quiera. Y así no. Gente sacándolo de los establecimientos. Oye, una situación muy difícil. Muy difícil, muy dramática. Que esto ha de tener sus repercusiones a nivel internacional, porque es que todo el mundo se va a ver... Y a nivel de los mismos Estados Unidos. Claro. Porque te digo que eso puede generar una xenofobia terrible. Pero sí, eso sería un punto muy lamentable y tremendo que ocurriera, pero no solamente eso. En términos de el desenvolvimiento de la economía, eso va a tener una repercusión. Yo creo que en algún momento Trump se dará cuenta de eso. Ya no solamente en el caso de aquí, por la merma en el envío de remesas, porque gente que no esté en las bodegas, en las barberías, en los otros establecimientos, en los restaurantes, que no esté trabajando allá, que pierdan el empleo y que lo envíen para acá, además de una carga para los que están aquí, en términos económicos y demás, es una pérdida porque no vienen esos recursos. ¿Cómo se llama esto? La moneda dura, las reservas del Banco Central en un momento determinado pudieran verse afectadas también. Pero allá, en términos de producción, porque también hay que decirlo, así como muchos haitianos, que es la misma situación, guardando las diferencias, se necesita aquí como la mano de obra de ellos, porque los dominicanos no hacen ese trabajo. Allá, los norteamericanos no hacen mucho de los trabajos que hacen los latinos. Hay muchísimas construcciones detenidas. Porque los obreros... Pero si hay restaurantes cerrados, si hay peluquerías cerradas, si hay muchísimas cosas cerradas. Construcciones y granjas que no están trabajando. Además, el efecto que eso va a tener, la repercusión, no se sabe la dimensión de esto. No. Porque ahora mismo, por ejemplo, los padres que no están llevando a los niños al colegio, porque le estaban echando mano en el camino. Entonces los niños están en la casa, pero los padres no están produciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto al final? ¿Qué va a pasar con eso? No, y la migración es un eje de la economía norteamericana. ¿Y cuál va a ser el grado de conmiseración que en algún momento, o de reflexión, que en algún momento va a encontrarse en la persona de este señor Trump, que es quien tiene la mano, diríamos, la palabra... La sartén en la mano. La sartén por el mango. Y es que tiene la última palabra. Porque bueno, ya él dijo la primera. La última sería, bueno, aguanten eso, o vayan al paso, o no vayan tan de pronto. Pero, digo yo, ¿cuándo va a llegar ese momento de reflexión del presidente Donald Trump? Que tiene que entender que ya el populismo, debe aguantarlo, que ya no es el candidato, ya él es el presidente. No, hay muchas cosas, incluso en términos del trato. Y no sé si viste una especie de cartilla, de cátedra de historia que le dio una legisladora canadiense a Trump, diciéndole que debería haberse leído la historia de los Estados Unidos cuando comenzó. Que le pidiera un libro a su nieto. Que es una comunidad de inmigrantes, comenzando ya por la propia familia presidencial. La mamá de Trump era una inmigrante. La mamá de Trump y la esposa de Trump. Sí. Entonces, la esposa de Trump es inmigrante. Realmente es una comunidad de inmigrantes y es un territorio que por demás, en un momento determinado, era de otros dueños. Así es. Para dejarlo más de ese tamaño y no agrandarlo más todavía. O no agrandarlo, no, ponerlo del tamaño que corresponde. Bueno, vamos a hacer la pausa. Somos unos esperantes todavía para los fines, no caminantes. Hay una silla vacía allí todavía sin excusa. Estamos como Penélope. Esperando, ¿verdad? Sí. Esperando. Y el director, él vino nuevo el día de hoy, pero todavía no ha venido como Trump, ha venido tolerante, por eso no le ha puesto sosegado. Por eso no le ha puesto a Guido ausente sin excusa. Pero el director, adelante, vamos con la última pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes
un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Vemos ahí que el Intran ha prohibido nuevamente. No sé por cuántas veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Va a prohibir la autoridad, no solo municipal, en este caso la de tránsito, la circulación de los vehículos pesados por el malecón. Eso se ha hecho 1000 veces y no se ha respetado ninguna vez. Que uno recuerde, eso se prohibió en el 2012, se ratificó en el 2017 y ahora en el 2025, ya entramos al 2025. Y resulta que eso no se está cumpliendo para nada. No, nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Ahora lo retoma el Intran, yo no sé si lo van a coger de relajo. Déjame ver dónde que está esto. Otra vez prohíben el tránsito de vehículos pesados por el malecón. Desde el 2017 existe una ordenanza municipal que se aplica de manera ocasional, pero el problema persiste. Está la ordenanza 2-2017 del Distrito Nacional, modifica el artículo primero de la ordenanza 11-2012, que dispone lo siguiente: el tránsito de vehículos pesados a la avenida George Washington se permitirá en horario de 12 meridiano a 12, de 12 antes meridiano a las 12 pasado meridiano, de lunes a viernes, prohibiéndose la circulación en los fines de semana y días feriados y demás hierbas. Bueno, decía aquí, la restricción se aplica desde la avenida Abraham Lincoln hasta la calle Fernando Arturo de Meriño. Sin embargo, de acuerdo con lo anunciado por el Instituto del Intran y la alcaldía, la prohibición será desde el puerto de Santo Domingo hasta la avenida Luperón, como debe ser. Como debe ser, porque después que ellos se metan a mitad de camino por ahí, se van a meter por cualquier barrio de eso, pero claro, y van a salir por otro lado y van a provocar los peligros y los taponamientos que generalmente producen en el interior de cualquier sector de la ciudad. Allá en algún momento se desviaban hacia la Máximo Gómez y ellos bajaban por cualquier calle por ahí. Pero es que ese no es el tema. Para eso se construyó la bendita circunvalación aquella, para los vehículos
fueran para el este, o los del este que fueran a cruzar para el sur o para el norte, que dieran la vuelta por allá, se salieran desde casi poquito más acá de Boca Chica, comenzaran a dar la vuelta por allá y salieran a, qué sé yo, más allá del 9 de la Duarte, pero conectando todas estas zonas. Por una avenida Colombia y todo eso. Exacto, sacarlas del centro, sacar estas unidades cargadas por el centro de la ciudad. Y eso se hizo una inversión grandísima allí, que realmente para los fines no ha sabido ser aprovechada, por lo menos respetadas estas normas, porque aquí cualquier cosa se puede, cualquiera hace lo que le da la gana, y no se le da... Sí, no hay las consecuencias. No hay las consecuencias debidas y esperadas. Entonces, esperemos que ahora realmente esto se pueda corregir. Tenemos que la Junta Central Electoral prepara la ley para los candidatos sin partido, los candidatos independientes. Sí, porque se ha dictado eso, pero ¿cómo? El qué se sabe, pero ¿cómo? Eso está por ver. ¿Cómo? Fue una papa caliente que le cayó en las manos sin estarlo pensando a la Junta Central Electoral, que tiene capacidad, para los fines, capacidad o tiene iniciativa legislativa para los temas electorales. Y en ese sentido se creó primero se hizo un periplo por los partidos políticos. Se visitó al PRM, se visitó a la Fuerza del Pueblo, yo no sé si fueron ya al PLD, pero han estado en eso, visitando a los distintos partidos, los miembros de la Junta Central Electoral, para justamente, tanto para esto como para el tema de la cédula. Primero para el tema de la cédula, pero también se trató esto. Y se creó una comisión que ha estado trabajando en la preparación de las condiciones. Lo primero es analizar el tema y buscar, si se quiere, las alternativas, para no decir bajadero, a esta sentencia del Tribunal, el Tribunal Constitucional, que esa sentencia es inapelable, por supuesto, hay que cumplirla y hacerla cumplir también. Y entonces, por suerte que los partidos, aunque han protestado, pero están en disposición de acatarla, como es natural, y los otros órganos públicos, porque recordemos que el Tribunal Constitucional es vinculante a todo el espectro institucional, a todas las otras instituciones o a todos los otros poderes del Estado, a todos los poderes del Estado. Entonces, buena la disposición que se ha visto dentro de los representantes del Congreso, del Ejecutivo, de los partidos, de todo el mundo, de buscar una solución a esto, que viene a cumplir con diríamos, un fundamento de ley o un fundamento constitucional, que es el derecho de elegir y ser elegido. Es verdad, pero que entonces, como no había un reglamento que normara estas cosas, nada más se establecía en la ley de partidos que eran estos los que tenían derecho a presentar candidaturas, que no se podían presentar candidaturas independientes. Entonces, que resulta que es una realidad. En la práctica, lo de las candidaturas independientes es muy difícil que, aunque existan, yo la defiendo en función de que se respete lo que dice la Constitución y el derecho. Ahora bien, eso va a ser infuncional, porque tú tienes que tener una estructura político-partidaria. Tú tienes que tener las representaciones, no solamente en las distintas comunidades, para tú y promover, para lograr la motivación y el crecimiento, sino que después, y vamos a ir ya a lo último, el día de las elecciones tú tienes que tener representantes en las mesas. ¿Y qué representante tú vas a tener si tú no tienes una estructura partidaria? Y sobre todo, si se va y se relaja y se presentan 50 candidatos, imagínate tú cómo... También eso le crearía un problema institucional logística a la Junta. Si le exigen determinadas condiciones y llenar ciertos requisitos a los partidos, lo mismo debería hacer para eso. Sí, pero eso justamente es lo que se va a hacer ahora. Eso no está contenido, por supuesto, porque diríamos la sentencia o el Tribunal Constitucional no tiene
facultades legislativas. Tiene sí normativa, pero no legislativa. Entonces, eso es una tarea del Congreso. Entonces, como la Junta Central tiene esa iniciativa legislativa en materia electoral, va a someter un proyecto al Congreso para modificar la ley electoral, y entonces el Congreso es quien va a tener la última palabra. La última, porque la primera la va a tener y debe tener a la Junta, que consensuando los temas con los partidos, va a presentar esta pieza. Esto es una forma de buscarle ya salida a este tema. Entonces ahí se buscará la forma se establecerán los requisitos, las condiciones que tienen que llenar, muchas de ellas similares a los partidos políticos, para que los candidatos independientes se puedan presentar. Fíjate que en otros países lo que ha aparecido es que, lo que ha resultado es que candidatos aparentemente independientes, o los outsiders, aquellos que personas pero se han promovido a través de una organización política, un movimiento. Un movimiento político. Un movimiento político. O sea, se promueven de la noche a la mañana en función de las falencias y los defectos y las faltas de los partidos tradicionales. Entonces ellos surgen, pero montados en una estructura. Sí. En una estructura coyuntural, diríamos. Una estructura coyuntural creada para el momento, pero no pueden ellos solos. Y fíjate tú, a veces eso tiene problemas. Tal es el caso del presidente de Corea del Sur, que él no fue de los partidos, sino que él creó una pequeña estructura. Entonces tuvo un gran impacto mediático entre los electores, y entonces un partido grande lo asumió. Sí. Pero a la hora de que pero fue a través de una estructura al final. Pero ¿qué pasó? Cuando le sacaron la alfombra de abajo los pies después. Sí, porque el partido tenía sus representantes en el Congreso que le obedecían al partido, no a él. No a él. Entonces cuando él mete la pata con era un general sin tropa. Se quedó solo. Sin estructura, se quedó solo. Que eso pasa muchas veces con los partidos que ganan unas elecciones con el producto de las alianzas partidarias. Y esas alianzas partidarias tienen representantes en las otras instancias, por ejemplo legislativas. En un momento determinado le retiran el apoyo y se quedan solos. Sí, como aquellos saltan pero sin paracaídas. Así es. ¿Verdad? Entonces se quedan sin paracaídas los presidentes y viene el problema. Realmente, y a veces, Luis, el partido tiene una agenda y él tiene otra. Así es. Y ese es el problema. Y acuérdate también en otros países, que eso lo hemos visto, que esas alianzas comienzan a retirarse los partidos que le dan el apoyo. Entonces ese apoyo del sustento político que lo llevó al poder, realmente le crea una fragilidad que muchas veces terminan en la arriada del poder. Este presidente Castillo, ¿de dónde fue? Que fue en un momento determinado. Del Perú. Perú, que en un momento determinado... Que no se ha vuelto a saber de él. No, yo no sé si está preso todavía, porque él se cometió un garrafal abuso, porque realmente el Congreso él no tenía control del Congreso, el Congreso quiso destituirlo, él se adelantó, lo supo y quiso entonces destituir al Congreso. Él no tenía las tropas. Pero no tenía realmente apoyo, la sustentación para poder hacer eso. El poder da para mucho y el poder es atrevido, pero cuando se tiene en las manos, o se tiene el control de él, no cuando el poder está en manos de otros. Entonces se corren todos esos riesgos. De todas maneras, la parte positiva, porque no hay cosa negativa que no tenga algo bueno, es que esto, ya otros lo han dicho, nosotros también lo hemos planteado, pero lo repetimos. Esto sirve como una especie de advertencia a la clase política y a los partidos en sentido general. Señores, sacúdense, que las barbas están en remojo. Pongan sus barbas en remojo, porque las de los otros, las de ustedes son las que están ardiendo. Pónganlas en remojo. Así es. Que no esté al alcance del fuego, porque en definitiva, corregir errores, corregir todas estas cosas, para que en un momento determinado, cuando ustedes vayan a seleccionar a lo que ustedes entiendan sean las representaciones en las distintas instancias de poder, en las instancias del Congreso, donde quiera, y después en los cargos a través de
disposiciones a través de decretos. Señores, seleccionen a lo mejor para que tengamos real y efectivamente a lo mejor en cada una de nuestras instituciones y la representación sea exactamente la que el país necesita. El tiempo se acabó, el tiempo se fue y Guido no llegó. Así es que otro día será, otro día será. ¿Qué vamos a hacer? Veremos. Nos vamos y nos vemos.